Dead Island 2 está próximo a salir. Faltan aproximadamente 2 meses para su lanzamiento. El juego será liberado el 21 de abril de este año, pero ¿te has preguntado qué o cuál es el virus que ocasiona todos los eventos del juego? En este video te explicaré el origen del virus y cómo se propagó. La isla Vanoi ha sido una de las más grandes que están enfrente a la costa de Papúa, en Nueva Guinea. Ha sido considerado un paraíso salvaje e indomable, hasta la aparición del hombre por ahí del año 2006. ¿Quién diría que en este paraíso terrenal se desataría una pandemia? El 90% de la población se convertían en personas violentas, criaturas rabiosas que solo seguían aquellos instintos básicos. Esta nueva y extraña enfermedad era altamente contagiosa, y con el tiempo, hasta la propia ciudad de Moresby cayó y se llevó a la mayor parte. El virus Kuru es el responsable de aquella pandemia ocasionada en el mundo ficticio de Dead Island, y es que está basada en una enfermedad de la vida real descubierta en Papúa Nueva Guinea en el año 1954. Es una enfermedad bastante rara e incurable que se transmitió en una tribu de unas 20.000 personas. Estos tenían tradiciones caníbales donde se comían a aquellos miembros de su familia fallecidos, ya que creían que obtenían alguna fuerza vital dentro de su comunidad. En Dead Island se descubre que una variante del virus Kuru, el patógeno HK, creó el brote infeccioso que vemos en la isla Vanoi. Este sería una cepa mucho más fuerte ya que los infectados presentaban síntomas similares del Kuru. El tiempo de incubación en esta variante HK era de horas a comparación de los meses que le llevaba al Kuru. En este punto, una organización secreta que busca militarizar esta enfermedad decidió darle prioridad a la investigación del virus, descubriendo así que había un pequeño grupo que era inmune al virus. Ahora, ¿cómo se propagó todo el virus? Todo parece indicar que el líder de los pueblos nativos de Vanoi fue el responsable de propagar el patógeno HK. Él veía con buenos ojos el canibalismo religioso, y bueno, esto extendería la enfermedad. Sin embargo, su propia hija se convirtió en portadora sintomática del virus. Luego, sin saber esto, su propio padre la vendió a un hombre de la ciudad. Debido a esto, su hija escaparía, y su padre envió un grupo de asesinos para capturarla. Y en su defensa, ella los mordió convirtiéndolos en los pacientes cero. El virus puede incubar en unas horas o un día, dependiendo de qué tan expuesto haya estado al virus. En el transcurso, la persona infectada sufriría dolor mientras sus capacidades mentales irían disminuyendo hasta perder el habla, convirtiéndolos en seres motivados por el hambre de carne, haciéndolos sumamente hostiles. ¿Y tú? ¿Qué opinas del virus Kuru? ¿Piensas que podría mutar algún día al grado del patógeno HK? Si el video te gustó, te invito a dejarme un like y suscribirte para no perderte más historias. Hasta la próxima.